Perfecto. A partir de este momento, nuestra llamada se está grabando. Hoy estamos utilizando la plataforma de Google Meet, que también la versión paga nos da la opción de utilizar la nube donde se aloja la grabación luego de esta clase. ¿Cómo van con el programa de estudio? ¿Ya participaron en el foro? Buenas noches, profesor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Soy Carmen. A mí se me ha hecho difícil por el internet, pero ya he estado indagando algo de... Muy pronto me voy a activar de nuevo. Ok, muy bien. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Hermano, la segunda pregunta aún no ha sido cargada porque yo revisé el campo y aún no la consigo, o es que no la sé conseguir. No ha sido cargada, me disculpan allí. Lo que pasa es que hoy ha sido un día movido por la calle, pero al finalizar esta clase yo la coloco. Yo me he tomado apuntes de eso, bueno. Yo sé la tarea. Hay que mandar la primera pregunta. Claro, hay que mandar. La respuesta. ¿Verdad? La semana pasada hicieron una pregunta y ahora tienen hoy en la segunda. Ok, por aquí me logran escuchar, ya estoy por la computadora. Sí, se le escucha bien. Claro y fuerte. Ok, un momento. Sí, mi hermano, sí se escucha bien. Ok, vamos a compartir pantalla, déjenme probar primero. Bueno, hermano, que antes de iniciar, damos gracias al Señor por este día. Quiero también agradecer por la disposición de nuestro hermano, ya lo voy a decir por acá porque se me olvida su nombre, de Gerardo Herrera. Nuestro hermano Gerardo está acá presente en la sala. Forma parte también del equipo del seminario y amablemente y desde el servir hacia los demás, nos facilitó hoy la cuenta por Google Meet, que nos da la opción de grabar. También estoy contento y gozoso en el Señor porque he visto cómo los hermanos están participando en el foro chat. Sé que hay unos casos bien puntuales con unos hermanos, pero eso lo vamos a resolver el día de hoy finalizado esta llamada. Entonces, vamos a proceder a compartir la clase del día de hoy, que es una clase, digamos que de cierta manera, igual teórica. Vamos a seguir profundizando en lo que la semana pasada estuvimos hablando. Ciertamente comenzamos hablando sobre esa inspiración y esa revelación de parte de Dios, cómo Dios utilizó a los profetas, cómo luego Dios utilizó a los apóstoles y todo lo que formó parte de esa inspiración y revelación divina. Y no es una revelación que yo me levanté el día de hoy, ya yo tengo una revelación de parte de Dios, sino sabemos que todo lo que hizo Dios lo hizo intencionalmente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del canon bíblico. Vamos a ver cómo se conformó ese canon, cuáles eran los criterios que tenían que tener los libros, por decirlo así, o los escritos para que fuesen aceptados. Entonces, a partir de este momento, comparto pantalla para comenzar con la clase del día de hoy. Ustedes me confirman si se logra visualizar.
Sí, ya lo estamos visualizando. Perfecto, está bien. Muy bien. Gracias, mi hermano. Fíjense, mis hermanos, hoy vamos a profundizar acerca de ese canon bíblico y vamos a ver también qué vamos a aprender el día de hoy. Entonces, bueno, voy a tener una oración para comenzar, seguir orando por ustedes, que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor los siga capacitando y que aquellos que no se puedan conectar puedan ponerse luego al día con esto que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, oremos. Amado Dios y Padre Celestial, queremos alabarte, Señor, queremos bendecirte y exaltar tu nombre. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a todos estos siervos de Dios que han dedicado un espacio para capacitarte y permite que el día de hoy la conectividad, la electricidad nos pueda ayudar, Señor. Sabemos que en algunas regiones está lloviendo, sabemos que en la capital también está lloviendo, pero permite que nosotros podamos avanzar el día de hoy en esta preparación que estamos haciendo, Señor, en esta capacitación, mejor dicho. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermano, fíjense, el tema de hoy tiene que ver con el canon bíblico. De la semana pasada, a modo de introducción, cuando tocamos el tema de la revelación y la inspiración, estuvimos haciendo énfasis también en cuál fue la función de ese canon. Entonces, si nosotros seguimos la secuencia a estos contenidos, vamos con una segunda lámina de presentación. Vamos a esperar que se coloque en pantalla completa. Ok, ustedes me siguen confirmando si se ve sin problema. Sí, se ve bien, sin problema. Se ve bien. Sí, hermano. Cuando nosotros hablamos del canon bíblico, tenemos que tener en cuenta esa conceptualización que viene del griego. Si nosotros estudiamos la definición de las palabras, entonces podemos ver que la palabra canon viene del griego canon y del hebreo, yo soy malo por los idiomas, dice que y quiere decir caña. También el término se relaciona con lo siguiente. Debido al uso de la caña como vara de medir, la palabra canon vino a significar regla o referencia, como un estándar. Entonces se usó para referirse a una lista o índice de libros, los cuales se reciben como las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ver acá que con el canon bíblico comienza a seguir como un estándar, por decirlo así, o más que estándar, cada uno de los libros aceptados por el canon bíblico tenían que cumplir con unos criterios que desde la semana pasada estuvimos abordando en cuanto a qué tenía que tener los escritos o los manuscritos para que formaran parte de este canon. Entonces, en la clase habíamos conversado, habíamos compartido que tenía que tener una revelación, inspiración que viniera de Dios, que ese mensaje fuera auténtico con la palabra de Dios, que no se que no tuviera contradicción un libro con otro. Entonces, a partir de allí se fue organizando cada uno de los libros que hoy en día nosotros conocemos, pero vamos a profundizar un poco más. Ya, un momento. Cuando hablamos de una definición, podemos ver de que el canon también puede representar, ya lo habíamos dicho, una regla y un estándar de los libros inspirados. Fíjense que cuando definimos el término, el material suministrado por la hermana Graciela Urbano es bien enfático cuando afirma de que el canon es un estándar de los libros inspirados. Pero, ¿cuáles libros inspirados? Los inspirados por Dios, los inspirados por el Señor. No los inspirados porque un día yo me levanté inspirado, no, esa inspiración que vino del Señor. Incluso en cuanto al contenido, incluye libros aceptados como escritura divinamente inspirada. O sea que para que un libro fuera aceptado en el canon tenía que pasar uno de los criterios de que divinamente fue inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque de la misma manera cada uno de estos libros que hoy en día nosotros conocemos, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una guía de fe y una conducta del creyente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra autoridad, hermano.
Y allí recuerdo que yo lo anoté aquí en una agendita. Yo tengo aquí muchas participaciones, pero recuerdo que mi hermano Mesa decía de que la palabra de Dios es nuestra fuente de autoridad y que Dios en su sabiduría fue muy sabio, valga la redundancia, para la organización de su palabra. Y en esa organización de su palabra fue levantando a profetas, luego fue levantando a apóstoles, levantó también a otros hombres para que pudieran escribir su palabra, que es la palabra de Dios que hoy en día nosotros conocemos. Entonces, eso representa lo que es el canon bíblico en cuanto a la función que ellos ejercían, por decirlo así. Entonces, era una regla estándar de los libros inspirados desde la divinidad de Dios. No inspirado porque yo, y lo vuelvo a repetir, hoy me levanté inspirado, hoy me levanté contento, hoy me levanté con ganas de servir al Señor y este es el libro que yo traigo para que lo coloquen dentro de los compilados de la Biblia. La respuesta es no. Incluso hubo algunos escritos que no fueron incluidos en el canon y que cuando uno normalmente puede chequear una de las versiones que utiliza la Iglesia Católica, podemos ver de que hay un compilado aparte, que son los libros apócrifos o como lo conocen algunos, los deuterocanónicos, que no fueron aceptados por este canon bíblico. Entonces, cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios, en las escrituras, nosotros podemos ver que en cuanto al canon bíblico, tenía que cumplir unos ciertos criterios. Entonces, uno de los primeros criterios tiene que ver con un reconocimiento gradual. Se fue estableciendo poco a poco la colección hebrea. O sea, fueron recapitulando todos estos libros que formaban parte de la colección hebrea. Entonces, esto no fue que de la noche a la mañana, sino que esto fue un proceso continuo que duró un tiempo para poder tener o compilar cada uno de esta colección hebrea. Luego de esa colección hebrea, hablamos de una Septuaginta, que es una de las primeras traducciones del griego con palabras influyentes, obviamente en el griego, pero que esta traducción fue realizada de parte de esos libros que se recabaron. Recuerden que cuando recabaron desde un punto de vista histórico, recopilaron, mejor dicho, todos los libros de la palabra del Señor. Luego fue muy influyente, personas que obviamente fueron utilizadas por el Señor, empezaron a traducir la Biblia y hubo una traducción del hebreo hacia el griego. Entonces, lo que conocemos como la Septuaginta. Yo no sé si alguno de ustedes tendrá a su disposición una Biblia que sea de esta primera traducción y es bien interesante leerla, es bien interesante tenerla allí. Por eso es que yo recomiendo siempre a mis hermanos, bien sea del Instituto Bíblico o de las iglesias o cualquier otro hermano en la fe, que tengan más de una versión y que pueda leer las distintas versiones, porque esto nos da mayor, digamos que, claridad, amplitud en cuanto a ese lenguaje que viene de parte del Señor. Entonces, dentro de ese desarrollo del canon bíblico del Antiguo Testamento, podemos ver de que no se tomó en cuenta los mencionados libros apócrifos o deuterocanónicos. Incluso hay un debate sobre la inclusión y valor doctrinal, porque ciertamente hay una gran verdad. O sea, yo no puedo, fíjense, y todo lo que es la sabiduría de Dios, ahí no puede haber un libro que esté en contra de lo que el mismo Dios ha inspirado y revelado a los hombres para que escribieran su palabra. Y como esto se hizo muy famoso en la época, habían hombres que, según en su argumentación, decían de que eran hombres levantados por el Señor, inspirados por Dios, con un mensaje revelado, y ellos empezaban a escribir. Entonces, cuando leían esos escritos o esos manos escritos, no cumplían con los criterios en cuanto al mensaje y la divinidad de Dios. Entonces, esto fue muy controversial en la época. Hubo un debate, no fueron incluidos. Incluso hace poco estaba leyendo uno a modo de perspectiva histórica con lo que tiene que ver la clase y este diplomado, y es que uno de los libros menciona
que hay que interceder por los muertos, hay que orar por los muertos. También hay otras palabras de otro escritor que dice de que a Dios hay que darle las limosnas. Entonces, cuando tú vienes y lees esos términos o esas palabras con lo que está escrito realmente en la Biblia, hay una contradicción. Entonces, no pueden ser aceptados esos libros en el canon bíblico. Quizás desde el punto de vista católico, que eso también es otra historia, hubo también un hombre que los compiló, los agregó, pero no los agregó como documentos aparte dentro de la Biblia, solamente que desde la perspectiva católica nosotros sabemos que ellos los leen, incluso cuando desarrollan sus misas mencionan esos libros. Entonces, es bien importante que nosotros podamos hacer referencia a que el canon bíblico en este tema de los apócrifos o de los textos canónicos no fueron incluidos por un tema de una base doctrinal que hizo de que no fueran aceptados porque se contradecía las escrituras. Entonces, la palabra del Señor no se contradice. Dios tiene un mismo pensamiento y ese pensamiento lo reveló hacia los hombres, los profetas y los apóstoles que utilizaron para escribir su mensaje. ¿Hasta aquí vamos bien, hermano? Sí, vamos bien. Entonces, Sí, vamos bien. es muy importante que nosotros tengamos ese conocimiento, no solamente porque estamos cursando un diplomado, hermano, sino que también profundicemos en la historia y podamos ver realmente por qué el canon no los aceptó, porque no es un tema de capricho, no, es un tema de que hay unos criterios bien específicos que ya lo vamos a leer a continuación. Y uno de los criterios era de que tenía que ser inspirado y revelado por el... tengan en cuenta allí los micrófonos silenciados, mis hermanos. Entonces, es muy importante eso. Entonces, usted puede leer los libros deuterocanónicos, pero como un referente histórico, pero no para hacer doctrina, no para enseñar, porque nosotros sabemos de que hay contradicciones en lo que en lo que ellos escribieron y lo que dice la palabra del Señor. Entonces, no podemos contradecir las escrituras. Entonces, es muy importante esa parte allí. Entonces, fíjense, en cuanto al canon del Antiguo Testamento, la evidencia apunta a que el canon del Antiguo Testamento ya estaba fijo en el tiempo de Jesús. Tanto Jesús como los apóstoles citaron las escrituras refiriéndose a lo que conocemos como, no veo bien porque me pueden decir la última frase. Hermano, la diapositiva no está avanzando. Ajá. Refiriéndose a lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Fíjense, cuando Jesús hacía su ministerio, Ok, voy a continuar. Cuando Jesús hacía su ministerio, Jesús citó las escrituras, citaron el Antiguo Testamento. Los apóstoles también hicieron mención en cuanto al Antiguo Testamento. La pregunta es la siguiente: según la historia bíblica que hemos leído, que incluso hemos enseñado, que incluso lo hemos visto en representaciones cinematográficas. Hermano Jesús, la pregunta la diapositiva no está avanzando, ¿viste? Está solamente viéndose la primera diapositiva. Por favor, si puedes probar allí, a ver. Ajá, ya que dejé de compartir. Sí, comparte de nuevo, por favor. Debe ser un tema del internet, pero ya vamos a resolver aquí. Se estaba viendo, pero solamente la primera diapositiva. Ok, ahora sí. Ahora sí está en la segunda diapositiva. Si quieres, prueba pasa la diapositiva, a ver. Ok, sí, ya está en la quinta. Ok, listo. Sí. Ok, ahí lo logran. Si quieres, colócalo en modo presentación para que se vea más grande. Ok, me confirman. Listo. Sí, allí se ve. Pues no se está viendo en presentación, no se está viendo en presentación, pero sí se ve. Okay. Yo todavía no lo puedo visualizar. Ok, vamos a darle así sin presentación. Presentación logran verlo bien.
Si las pasa despacio para verificar. Sí, sí se ve. Ok, Sí, sí se ve. ok, entonces fíjense. En esa evidencia que estamos hablando en relación al canon, tenemos que reconocer de que Jesús, tanto Jesús como los apóstoles citaron las escrituras refiriéndose a lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces yo le estaba haciendo una pregunta antes de que el internet nos afectara un poquito acá, pero la pregunta era la siguiente. ¿Jesús citó algún libro de los apócrifos? No hizo ninguna referencia. Sí, No, claro, exactamente. ¿No? Adelante. Jesús no citó a ningún libro deuterocanónico o apócrifo. Jesús citó unas referencias bien puntuales que están en la palabra del Señor y que también los apóstoles también citaron algunos escritos del Antiguo Testamento. Entonces, eso está bien claro. Entonces, ustedes pueden ver allí que hay una vinculación, una relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso es que una de las razones de que no fueron aceptados estos libros apócrifos tiene que ver precisamente con que, perdón, no tenían relación con lo que ya estaba establecido y ya estaba escrito. Entonces, esa parte allí es muy importante. Entonces, vemos también, hermano, no solamente vemos la sabiduría de Dios en cuanto a cómo fue la inspiración o cómo fue la revelación, cómo levantó a los profetas, cómo los utilizó, mejor dicho, o cómo los apóstoles se involucraron también, sino que Dios es tan sabio de que también cuando leemos cada uno de los libros, también hay vinculación y hay relación tanto del antiguo pacto, como dicen algunos teólogos, como en el nuevo pacto. Hay vinculación y en eso también tenemos que reconocer de que Dios es sabio, que Dios fue un estratega, que Dios, cómo Dios organizó su palabra y es la palabra que hoy en día nosotros tenemos. Claro, hoy en día hay un sinfín de versiones de la Biblia, pero que la Biblia comenzó a compilarse y que cada uno de los libros que hoy en día nosotros conocemos guardan relación entre sí y que todo apunta a, dentro del Antiguo Testamento, todo apunta, sabemos de cómo se formó el mundo, sabemos que siempre tuvo al cuidado, aunque el pueblo siempre tuvo una actitud pecaminosa, pero sabemos también en el tiempo de los profetas de que ya el Señor tenía un momento de, como quien dice, segunda oportunidad por medio de la venida de Jesús. Entonces, cuando hacemos ese estudio desde la perspectiva del Antiguo Testamento y luego leemos el Nuevo Testamento, hay relación. Entonces, hay relación, hay un sinfín de elementos que también nosotros conocemos y se puede ver el pensamiento de Dios dinamizado en las Escrituras. Entonces, eso también es importante nosotros resaltarlo, hermano. Es importante también que nosotros podamos reflexionar de lo que significa o de lo que significó en su momento ese canon bíblico y de lo que Dios iba haciendo por medio de la historia, porque la iba construyendo. Y fíjense que es bíblico y está escrito: cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, la palabra de Dios siempre va a estar allí. ¿Y cuánto tiempo no ha pasado hasta el 2025, donde nuestro manual es la palabra del Señor? Entonces, la palabra de Dios no se contradice. Hay algunos que intentan argumentar de que sí se contradice, pero no se contradice. El pensamiento de Dios no se contradice. Por eso es que cuando vamos acá, también vemos ahora la perspectiva de ese canon, pero con lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Me dicen si se puede ver la lámina. Sí, hermano. Ok. Entonces, desde el Nuevo Testamento, perdón, podemos ver también de que hay una autoridad apostólica. Cuando yo hablo de la autoridad apostólica o el material habla de este término, se está refiriendo a lo que hicieron los apóstoles. No es la autoridad apostólica que practica la Iglesia Católica, no, es la autoridad apostólica que los apóstoles tenían en cuanto también a la escritura, porque también dice el principal criterio para aceptar el libro
que eran apóstoles, estuvieron con Jesús. Y allí tenían un plus en cuanto a los evangelios. También también tiene que ver el tema del discernimiento. Las iglesias primitivas evaluaron cuidadosamente los textos. Fíjense que no era que aceptar por aceptar, no, era que valoraban cuidadosamente los textos. ¿Qué quiere decir eso? Que profundizaban antes de aceptar un libro, hermano. Es por eso que uno de los objetivos que persigue el diplomado es que usted pueda también valorar cuidadosamente la palabra del Señor y cualquier otro material que usted pueda utilizar como referente, porque tenemos que cuidar la palabra de Dios. Tenemos que cuidar las escrituras. Y ese primer material que yo compartí por el campus virtual, que tiene términos católicos, que habla mucho de los sacramentos y de otros términos que utiliza esta iglesia, es que era con la intención de que ustedes determinaran cuáles eran esas palabras o frases que no vienen necesariamente de la palabra del Señor. Entonces, a mí me gustó porque me escribieron en privado y lo puedo decir desde el punto de vista de lo positivo. Hermano, no podemos utilizar eso. Yo, claro, gloria al Señor, pero forma parte de una estrategia. Espera un momento que yo la voy a explicar. Y para muestra lo que están haciendo ustedes en este primer foro, donde la primera pregunta dice que mencione y explique cuáles son las palabras que usted no está de acuerdo. Dar argumentos de por qué usted no está de acuerdo. Entonces, si eso lo hacía la iglesia primitiva, donde evaluaron cuidadosamente los textos, donde estudiaron cuidadosamente qué se dice allí, ahora nosotros también podemos hacerlo, que es cómo estamos enseñando o qué estamos enseñando o qué utilizamos, aparte de la Biblia, como referente para enseñar en nuestras distintas clases o en nuestros programas educativos. Eso es muy importante reconocerlo. Si vamos a utilizar, lo pongo como ejemplo, si vamos a utilizar los materiales de la editorial Casa Bautista, sí, sabemos que es la Casa Bautista, pero ¿por qué lo estamos aplicando? Porque vamos a estudiar la vida del autor, tenemos que también estudiar la vida del autor y ver el material que escribe, porque muchas veces el autor se conoce por sus escritos. Entonces, es muy importante conocer eso, hermano. Y nosotros lo hacemos con la palabra de Dios. Nosotros estudiamos la palabra. Entonces podemos decir, mira cómo era Pablo. Pablo tenía estas características por la forma de escribir. Mira cómo era Mateo. Mateo tenía estas cualidades. Mira cómo era Lucas. Mira cómo era Marco. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vamos estudiando no solamente la palabra de Dios, sino que también profundizamos en el estudio exegético, en todo lo que implica de ese pensamiento de Dios. Entonces, eso es una muy buena pregunta que ustedes la tengan allí. Si ustedes cuidadosamente están leyendo los materiales que pueden utilizar aparte de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro primer referente, pero luego nosotros nos apoyamos de distintos materiales para complementar. Entonces, es muy importante estudiar a profundidad los autores, a profundidad qué quiere decirnos ese material, qué quiere decir esos textos. Un ejemplo, usted puede reconocer de aquí a la China la literatura que en su momento Rómulo Gallego escribió, abriendo un poco el contexto, que eran novelas o eran poesía aplicada al contexto en que Rómulo Gallego vivía. Y hay muchísimas, no solamente Doña Bárbara, Canta Claro. También hay otra novela que es una novela poética, educativa, social. Entonces, con este ejemplo, yo coloco el ejemplo de Rómulo Gallego porque cuando nosotros estamos estudiando la palabra del Señor, tenemos que cuidadosamente leer los textos. Y la iglesia primitiva o el canon bíblico, al momento de recopilar cada uno de estos libros, cuidadosamente leía los textos. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir con una serie de criterios. Entonces, más adelante, que es el punto 3, también vemos algunos concilios que se desarrollaron en ese tiempo histórico, en esos primeros años después de los apóstoles, donde incluso Atanasio y Agustín de Hipona dicen o formalizaron el canon, que la Iglesia Católica los tiene ellos como santos, pero
cuando uno lee la historia de Atanasio y lee la historia de Hipona, nos vamos a dar cuenta todo lo que ellos hicieron en pro de la palabra del Señor. Y que ellos también marcaron una posición en cuanto a los libros apócrifos. Lo que pasa es que otros no lo dicen, pero cuando nosotros estudiamos a profundidad la historia de la iglesia o de los padres de la iglesia después de los apóstoles, nos vamos a dar cuenta de que en ese formalizar el canon, Atanasio y Hipona dan una lista bien interesante de los libros que cumplen con los criterios realmente bíblicos. Entonces, es muy importante tener claridad de todo lo que implica. Incluso yo les recomiendo un libro que fue escrito por creo que es Justo González, si me equivoco me corrigen, pero el hermano Justo escribió un libro que es Historia del Cristianismo y narra o da detalles históricos acerca de cómo fue la iglesia después de los apóstoles, 1500 años descriptivo del cristianismo. Entonces, Justo González en su libro da aportes bien interesantes sobre Atanasio, sobre Agustín de Hipona, en cuanto al aporte que hicieron a la obra de Dios, al ministerio de Cristo, y también a reconocer realmente cuáles son esos libros que fueron aceptados en el canon. Entonces, este tema es importante, hermano. Y fíjense que esto tiene que ver también con organización. Esto tiene que ver con planificación, a pesar de que las palabras no están allí. Esto tiene que ver también con una palabra clave en cuanto al tema de los que trabajaron directamente en ese canon, con ese discernimiento. Y Dios nos da a nosotros ese discernimiento. Entonces, si Dios en toda su sabiduría y esplendor consideró todos estos temas que estamos abordando, incluyendo los términos mencionados como la planificación, incluyendo como la organización, incluyendo también el tema de la evaluación, a pesar de que sí, aquí se menciona en el discernimiento, la evaluación, nosotros también tenemos que hacer todo eso en nuestros ministerios inmediatos, porque quizás aquí hay un porcentaje de hermanos que están vinculados con el tema de la enseñanza, pero hay otros que están vinculados de manera indirecta, pero también tienen que empezar a darle prioridad a que la palabra planificación y otros temas educativos tengan prioridad también. Porque Dios es un Dios de orden, hermano. Entonces nosotros tenemos que cada día mejorar para la gloria del Señor. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? Se comprende. Vamos bien. Excelente. Voy a dejar de compartir un momento, pero Excelente. porque me gustaría saber cómo vamos, porque siento que estoy hablando mucho. No, todo está bien. Lenny tenía la mano levantada. Excelente, mi hermano. ¿Algo que decir, mi hermana Lenis? Ok, creo que mi hermana a lo mejor se equivocó. Aquí hay un comentario, voy a colocar el chat. Dice el libro de Justo González, Historia del Cristianismo, es muy bueno. Y nosotros incluso leer la historia de Justo, y Justo no es bautista, pero da un aporte bien interesante en cuanto a los primeros 1500 años del cristianismo. Pura historia de cómo fue la iglesia después de los apóstoles. Entonces, es importante que nosotros podamos avanzar y ser planificados en todo lo que nosotros hagamos como educación cristiana en nuestras iglesias. Mi hermano Arturo quiere decir algo. Aló, buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Sí, quería comentar, ¿no? De hace rato, tenía la mano levantada por allí. Cuando usted mencionó que sí, Jesús no hace alusión a ningún apócrifo o de libros apócrifos. Sin embargo, ¿no? De que Judas, en la epístola, en el versículo 14, se me fue mi hermano. Ajá. Dice, no,
como desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio, dice el versículo que dice. O sea, sí hay una referencia. No está muy clara esa referencia que hace Judas acerca de una profecía de... Pero en todo el libro apócrifo. Estoy de acuerdo con eso. Está allí en Judas 14. Ok, lo voy a apuntar aquí, porque creo que se escuchó entrecortado. No sé si fue solamente yo que lo pude escuchar así. Yo lo que dije. Se le escucha mal, es su conexión. Ok. Hay una referencia. ¿Me escucha? Hay una referencia en Judas 14 acerca de una profecía de Enoc. Correcto. Séptimo desde Adán, dice él. Y él profetiza, Enoc, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces, esa es una referencia a un libro apócrifo, pero eso no está muy claro, esa profecía, ¿no? Y esa referencia, dice en los comentarios. Correcto. Pero es la única referencia a un libro apócrifo. Claro, sí. ¿Sí se oyó esta vez? Sí, ahora sí lo escuché mejor. Muy bien. Incluso aquí ahí, la hermana Moreno, para no pronunciar el nombre, la hermana Moreno colocó el versículo que usted está haciendo referencia. Ajá, la hermana Lenis Gómez quiere comentarnos algo. Bueno, si no nos comentan, voy a seguir. ¿Hay otro hermano que quiera compartir antes de volver a las presentaciones? Bueno, claramente no sé si me escuchan. Sí, sin problema. Bueno, realmente sí, nuestro Señor Jesucristo se refería mucho más cuando hablaba de la ley a la Torá. Y también incluso se hacía referencia a lo que se decía de él, explicándole a todas, tanto la multitud como sus discípulos, explicándole se estaba consumando el propósito que se venía hablando justamente en el Antiguo Testamento. Pero como ya había señalado el hermano Arturo, indiscutiblemente nuestro Señor Jesucristo no hizo esa referencia, porque básicamente no apreciamos en el contexto de las palabras de Jesús y sus enseñanzas hacer alusión específica a algún aspecto literario o histórico propiamente del pueblo judío como tal, así como lo pueden señalar, por ejemplo, algunos libros apócrifos como el libro de los Macabeos, el libro de Baruch. También estaba el libro de Tobías, de Judith. Ese tipo de libros, por supuesto, son considerados más históricos, con un carácter mucho más literario, pero no son considerados inspirados por Dios, por lo que venía diciendo el profesor, la concordancia que debía existir en cuanto a la enseñanza de Jesús a los apóstoles, y que también eran aceptados de forma general por la fe cristiana y por la comunidad cristiana de ese contexto como tal. Es correcto, mi hermano. Entonces, incluso yo he leído algunos de los apócrifos en cuanto a la parte histórica, porque algunos que dan contexto histórico, y es bueno tener el contexto histórico, pero tenemos que tener cuidado de no hacer doctrina, porque recuerden que si nos vamos al tema del canon bíblico, fueron rechazados. Mi hermano Gabriel Morán. Brevemente, hermano. En referencia a lo que hablaba nuestro hermano Arturo, creo que la idea que él quiso plantear es que uno de los argumentos esgrimidos por el catolicismo romano para la defensa de los libros deuterocanónicos o apócrifos, como son llamados, es precisamente en que Judas cita al libro de Enoc y no está incluido en el canon tampoco. Entonces, es una argumentación que usan para decir de que el hecho de que Jesús no citara un libro deuterocanónico y está en la Biblia según su criterio, no excluye el hecho de que Judas citara el libro de Enoc que no está en el canon. Entonces da como que una apertura a que ellos puedan dar cierta apología pues a esos libros que están incluidos en el canon católico.
Gracias, mi hermano Gabriel. Incluso yo tengo un amigo que es sacerdote y él precisamente con otras palabras, pero dio a entender lo que nuestro hermano Gabriel compartió acá. Y, y dijo otra serie de argumentos más, porque incluso así tuve que asistir a acompañar a una familia que son muy apreciadas y sabe que obviamente en la creencia católica, después que fallece la persona, se le hacen, creo que si no me equivoco, 9 misas. Y estuve con ellos allí, acompañando a la familia. Y el sacerdote cuando estaba en lo que es los sacramentos y todo lo que, lo que hacen ellos en su liturgia, incluso habló en base a un libro apócrifo que fue Macabeo. Y yo dije, ya va, oye, está utilizando Macabeo. Y me quedé pensando y después vino, ya, pasé que utilizan los libros apócrifos también dentro de lo que son los sacramentos y la liturgia. Pero muy contradictorio en lo que decía, con lo que leía con el mensaje que realmente quería transmitir, porque incluso mientras él hablaba sobre Macabeo, yo también busqué Macabeo en el teléfono y hay una contradicción con eso que él estaba leyendo y lo que realmente él quería mostrar en lo que era la esencia realmente de su mensaje. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener cuidado de no caer allí, porque sabemos de que la palabra de Dios no se contradice. Mi hermano Eduardo Murguesa. Listo, mi hermano. Sí, ¿me escucha? Sí, muy bien. ¿Me escucha? Sí, sin problema. Adelante. Ok. No, sí, que es muy importante este tema, hermanos, porque fíjese que en estos días estaba hablando yo con un maestro. Él es de una iglesia de las nuestras. Y él hablaba, ¿verdad?, sobre el libro de sabiduría. No sé si cuántos de los que están presentes lo han leído, que es un libro apócrifo. Correcto. Yo también lo he leído. Es bastante bueno y muy parecido al libro de Proverbios. Entonces, él me comentaba, ¿verdad?, de que cuál era el problema de que no se pudiera enseñar de ese libro, que incluso él decía que según su percepción de que el libro de sabiduría tenía mucho más contenido espiritual que Cantares de los Cantares. Entonces yo le hacía referencia a él, ¿verdad?, de que era un libro apócrifo, que había sido excluido del canon bíblico y que nosotros teníamos que seguir realmente lo que nosotros hemos aprendido al principio, porque meternos en esos asuntos sería, entonces yo le citaba lo que Jesucristo, incluso hablaba de este tema que usted estaba comentando, de que Jesús hacía mención de algunos libros, por ejemplo, Lucas 24-27, dice que hay un registro allí de que Jesús, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, es decir, hablando de Isaías y todos estos libros. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque a veces esa comezón de oír o esas ganas de impactar o de impresionar puede llevar a algún maestro, aún teniendo conocimiento de las escrituras, a querer, es decir, sacar de estos libros una enseñanza que él piense o crea que es un contenido espiritual y que se puede enseñar para estos tiempos. Hermano. Exacto. Adelante, Jané. Sí, muy bien, adelante. Bueno, hermanos, quería hacer una acotación sobre esos libros apócrifos porque en el libro de Baruch, como usted hablaba de que tenía un amigo sacerdote, yo tengo un tío que es catequista y él se dio cuenta del peligro de la idolatría, fue con este libro de Baruch en el capítulo 6. Y entonces fue en esta Semana Santa que tocamos este tema. Y él decía que ya le entró la duda a él, cómo es que en ese libro se hable tan claramente de cómo Dios abomina la idolatría, porque habla clarito de que son ídolos de oro, de plata, de madera, y son llevados en procesión y adorados por los paganos. Y eso pues enfatiza que esos ídolos no tienen poder ni vida. Y él mismo estudiando,
leyendo la Biblia y viendo este libro de Baruch, por el Espíritu Santo, porque no hay otra explicación, entendió el error, pues, y él es catequista. Entonces, ahí es donde uno se maravilla de ver que, bueno, no es la Biblia, no con la Biblia nuestra, sino con la misma Biblia de ellos y con un libro apócrifo que hubo allí algo, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, yo sé que con esto no vamos a dar el mensaje de la salvación, no vamos a usar los libros apócrifos, pero es que Dios obra de unas maneras que uno no logra entender a veces. Y esto es algo que me parece sumamente maravilloso en el caso de alguien tan idiota como, bueno, como en este caso mi tío, pues, y que ya tiene sembrada la semilla de la duda. Ya ahí empezó su duda en cuanto a estas prácticas. Amén, mi hermano. Bueno, vamos a estar orando también por su tío. Le voy a dar el pase a mi hermano Eduardo Flores y luego leo dos comentarios que están bien interesantes acá en el chat y luego sigo compartiendo las láminas. Adelante, mi hermano Eduardo. Sí, hermano, buenas noches, Dios le bendiga, Dios le guarde. Solo para complementar, ya algunos hermanos lo han dicho, estos libros apócrifos creemos que no son inspirados por Dios. Sin embargo, como usted muy bien lo dijo, hay partes históricas del pueblo de Israel. Cuando estudiamos el libro de Daniel, podemos ver en algunos de estos libros algunas historias que sucedieron y que de alguna otra manera a nivel de historia pudiese uno como reforzar, vuelvo y repito, haciendo la salvedad a nivel histórico de lo que ocurrió en ese tiempo. Y muy importante también resaltar, hermano, que no solamente tenemos hoy en día dificultades en cuanto a los libros apócrifos o deuterocanónicos, que vuelvo y repito, sabemos que no son inspirados por Dios. Usamos los libros que son inspirados por Dios. Pero hay otras cosas, herejías, por así llamarlo, que buscan contradecir también lo que la palabra del Señor nos enseña, y tenemos que estar también atentos para responder en base a esas falsas enseñanzas. Por lo menos hay personas que están diciendo, y creo que no estamos muy lejos de nuestra hora bautista, que la Biblia no solamente es inspirada por Dios, sino que también se puede decir que la Biblia contiene palabra de Dios, cuando sabemos que la palabra del Señor dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Haciendo la salvedad de que no compartimos eso, pero se agarran de textos bíblicos, por lo menos Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo 28, él está citando lo que expresó un profeta. Igual otros escrituras, como por lo menos en Tito, se mencionan algunos profetas que expresan alguna realidad y se agarran de que entonces algo que lo dijo una persona humana, no fue Dios. Entonces todas estas cosas no es como para alarmarnos, sino para estar atento, hermano, para poder responder en base a esto, porque son herejías, falsas doctrinas que vienen como una avalancha. Y sabemos que la palabra del Señor, como bien lo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra es inspirada por Dios. Una vez más, hago énfasis en eso. Así que estemos atentos, hermano, no solamente a lo apócrifo, a los libros apócrifos, deuterocanónicos, que ya hemos profundizado en eso, sino también a dar respuesta a otras herejías que se están levantando por allí y que debemos estar atentos para saber responder con base a estas cosas. Muy bien, mi hermano. Eso, incluso en lo aplicativo, tiene que ver con cómo nosotros nos pronunciamos, levantamos nuestra voz en cuanto a este contexto actual y que puede estar afectando incluso a la iglesia. Ya te voy a dar la palabra, Juvenal. Quiero hacer énfasis en lo que estamos, en los comentarios que les comenté. Tenemos por acá, hay una cita en Lucas 24:44 que dice: Jesús menciona la ley de Moisés, los profetas y los salmos, lo cual coincide con la estructura del canon hebreo tradicional, lo que no incluye a los libros deuterocanónicos. Esto muy bien lo hemos explicado no solo con la clase, sino también con las argumentaciones de cada uno de mis hermanos. Milagros Rengel, mi hermana,
también comenta algo bien interesante. El mensaje principal de la Biblia es que Dios ama a la humanidad y tiene un plan de salvación a través de Jesucristo. Su mensaje no es hablar de historia, hay que tener cuidado con la expansión de la información y la literatura amplia consultada. Es cierto que Dios ama a la humanidad y hay un plan de salvación a través de Jesucristo, pero en ese sentido también nosotros obviamente somos cuidadosos de todo lo que estudiamos, pero es bueno tener el contexto histórico de todo lo que tenga que ver con la palabra del Señor, aunque nosotros sabemos que cuando evangelizamos o cuando estamos predicando no vamos a hablar de historia, a menos que la utilicemos como una estrategia, ojo, a menos que la utilicemos como una estrategia. Pero es bueno saber siempre el contexto histórico de todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, hermano. Y también mi mensaje tiene que ver eso, sí, vamos a estudiar la palabra porque eso lo hacemos. Tenemos nuestra relación con el Señor, estamos enseñando en nuestras iglesias, vinculados directa o indirectamente con educación cristiana, pero también tenemos que apartar un tiempo para leer ese contexto histórico porque también es importante. Porque también vemos que hay un hombre que tuvo una participación histórica en los distintos canos que se fueron, digamos que orquestando a lo largo de la historia. Vemos a un Agustín de Hipona, y Agustín de Hipona dio aportes y reconoció cuáles eran en una lista específicamente los libros de la palabra del Señor. También vemos que quizás no lo mencionemos acá, pero también tenemos otro hombre que también dio un aporte a ese conocimiento de Dios. Por eso es bueno tener el contexto histórico de todo lo que representa la palabra del Señor. Porque yo le digo algo también, hermano. Nuestro manual siempre va a ser la Biblia, pero también nosotros tenemos que buscar referentes históricos, ¿no? Cómo fue el comportamiento de la iglesia o qué hizo la iglesia después de los apóstoles, incluso después de Pablo, incluso el último, Juan. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Cómo se organizó la iglesia? ¿Cómo siguió evangelizando? Entonces, por eso es que recomiendo, y así como lo recomiendo hay otros libros más, pero Justo González da un aporte bien interesante desde la parte histórica. Y nosotros podemos hacerlo desde nuestro estudio personal, pero sabemos y reconocemos que es la Biblia nuestro manual por excelencia, la fuente principal, la consulta es la palabra del Señor. Eso no puede cambiar. Mi hermano Buenal quería decir algo para compartir luego las presentaciones. Sí, realmente quería complementar también, así como lo han dicho nuestro hermano. Por eso es que la diferencia entre los libros apócrifos y los que nosotros reconocemos como libros sagrados inspirados por Dios. Porque la mayoría de los libros apócrifos hablan de relatos históricos de literatura, no hablan de la enseñanza de Jesús propiamente, no hacen su énfasis en eso. Pero fíjense que cuando se hacía referencia, por ejemplo, se hacía referencia a la mano Arturo en Judas sobre el nombre de Enoch, recuerden que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, posteriormente los apóstoles, el énfasis era justamente enseñar lo que nuestro Señor Jesucristo realmente reveló, también como Jehová Padre, es decir, como todo lo que fue revelado de la ley de la Torá hasta que entra en su ministerio Jesús. Y por supuesto, fíjense que en ese libro de Judas, justamente ese versículo que señalaba el hermano Arturo, si uno lee el contexto completo, hace referencia de que debemos cuidarnos de los falsos maestros, de esos falsos hombres que prácticamente iban distorsionando la verdad. Entonces tomaban como referencia a hombres como Enoch y otros también. Eso lo vemos incluso en el libro de Pedro, que hacen referencia no como hombres que caminaron con la fe, hombres que caminaron con Dios. Fíjense que en Génesis 5:24 se dice que no agradó a Dios, porque no solo vivió su vida por fe en el Dios del cielo y la tierra, sino que también vivió su vida íntima en comunión con Dios. Por eso es que nos debemos cuidar de todos esos libros que realmente no revelan el mensaje de la palabra, la predicación realmente que el Señor Jesucristo vino a mostrarnos, el nuevo camino, la salvación a través de las buenas nuevas en su nombre, la vida eterna en su nombre. Correcto, hermano. Y en un sentido aplicativo, llevándolo a la práctica inmediata o cotidiana de nuestro ministerio, es que tenemos que tener cuidado con lo que también estamos leyendo, porque sin querer queriendo o por omisión, a veces nosotros citamos referentes teóricos o otros teólogos que no tienen un aporte significativo
a lo que es la palabra del Señor. Y con esto también le cuento algo muy personal. Cuando en algún momento mi pastor por primera vez me dio la oportunidad de predicar en la iglesia, yo organicé lo que es el bosquejo y lo que iba a citar, y me fui con mi mejor versión Reina Valera 1960, pero a su vez me llevé otro libro que en mi pecado por omisión, por decirlo así, yo no sabía que ese libro era Los Testigos de Jehová. Entonces te podrás imaginar que me monté en el púlpito con la Biblia y después con el libro de Los Testigos de Jehová, y a mí me querían como que poner disciplina por lo que hice. Pero eso tiene que ver con eso, pues quizás ahorita yo me río, pero si nosotros no tenemos cuidado con qué tipo de material estamos leyendo, sin querer queriendo, nosotros podemos dar una falsa enseñanza. Por eso es que es aquí la importancia de la planificación, es aquí la importancia de qué estamos leyendo aparte de la Biblia, es aquí la importancia de quién lo está escribiendo, quién es el autor, o qué ha aportado a la parte teológica. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Le voy a dar el pase a mi hermano Arturo por esta oportunidad para seguir en cuanto a las presentaciones que nos quedan. Mi hermano Arturo. Bien, dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en la segunda carta, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra de verdad evidentemente se está refiriendo a las escrituras, ¿verdad? Pero también podría referirse a nuestra manera de hablar. Nosotros como cristianos debemos cuidar nuestra manera de hablar. He oído a muchos cristianos afirmar cosas que no están en la Biblia, incluso como si fueran versículos bíblicos. Como por ejemplo, dicen que no cae una hoja de un árbol sin que Dios sea la voluntad de Dios. Y resulta que eso no está en la Biblia. Eso lo citó Don Quijote. Cervantes dice, y se está refiriendo a la Torá. Eso está en el libro de Sunra, en la Torá. Eso no está en la Biblia. Más allá, no voy a entrar en esa discusión, si es cierto o no, pero eso no está en la Biblia. Y así como eso, expresiones, como por ejemplo, decretar, declarar, irrumpir y demás cosas que no están en la Biblia. Cubrir bajo el manto sagrado de Jesús. Eso no está en la palabra de Dios. Y entonces allí nosotros fallamos. Muchos cristianos fallan. Solamente quería hacer esa acotación. Claro, muy bien, mi hermano Arturo. Excelente también esa participación. Entonces, tenemos que nosotros enseñar lo que dice la Biblia. Hay un dicho también muy común. Dice que yo soy malo para los dichos, pero hay un dicho que dice que ayúdate que Dios te ayuda. Algo así. Si me estoy equivocando, me corrigen. Pero el que se levante temprano, Dios lo ayude. Algo así. Pero vámonos a... Ayuda. Ajá, exactamente, mi hermano Gabriel. Pero eso no está literalmente en la Biblia. El tema de lo que dijo mi hermano, también el tema del decretar, el tema de todo lo que eso implica hoy en día, sabemos que no está en la Biblia. Entonces es muy importante cuidarnos nosotros, reflexionar qué estamos haciendo. No está mal que nos detengamos un momento y involucremos incluso el ministerio pastoral con la parte educativa. ¿Qué estamos enseñando? Porque es tiempo de corregir. Si estamos enseñando mal, es tiempo de corregir. Y si nos estamos equivocando, bueno, vamos a corregir. Si lo estamos haciendo bien, gloria a Dios, vamos a avanzar. Pero es tiempo de nosotros corregir, porque lo mejor que queremos hacer nosotros es servir al Señor con excelencia. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, hermano. Mi hermana Gerlis. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te Dios escuchamos les bendiga. Bueno, para mí es un privilegio estar en este diplomado. Confieso que soy una niña de leche en cuanto a la palabra, viendo que hay muchos maestros aquí, pastores, con mucho conocimiento. El Señor continúe bendiciéndoles en gran manera. En cuanto a lo que he aprendido, ciertamente lo que está desde Génesis hasta Apocalipsis, inspirado y revelado por Dios, aquellos hombres quienes redactaron pues, y escribieron la Biblia, es nuestro manual
inclusive de conducta, de vida diaria, de cómo debemos conducirnos como cristianos y qué debemos hacer para obtener esa salvación eterna, hablar, predicar. Y me nutre mucho, mucho todas las intervenciones, su exposición, contenta y agradecida al Señor porque de cada uno de ustedes he aprendido y estoy aprendiendo mucho más. Pienso pues que en cuanto a la organización, planificación de cómo se organizaron los libros, cada uno de ellos, de igual manera fue Dios a través de estas personas que lo hizo de manera correcta para que nosotros tengamos hoy en día este manual de vida. Es importante tener conocimiento de esos libros que fueron igualmente escritos por personas, mas no inspirados por Dios. Y como intervino ahorita un hermano, debemos de ser muy cuidadosos a la hora de qué leemos, de qué nos estamos llenando, para no cometer el error de hablar lo que no está en la Biblia, para cometer el error de no enseñar conforme a lo que está en la Escritura. Muchísimas gracias. Amén. Bueno, mi hermano, muy bien, mi hermana, por tu participación. También quiero seguir avanzando en cuanto a las láminas de presentación. Un segundo acá que... Okay. Ustedes me indican si se logra visualizar. Sí, se aprecia. Sí, mi hermano, adelante. Ok, perfecto, está bien. Voy aquí un momento. Seguimos acá, mi hermano, en cuanto a esta participación. También tenemos esos criterios que veníamos nosotros desarrollando en reiteradas oportunidades en cuanto a la canonicidad de los libros. Desde los criterios que manejaba el canon, nosotros podemos ver que uno tenía que ver con esa autoridad apostólica, que tuviera una conexión directa con los apóstoles. También tenía que ver con una consistencia doctrinal, que eso se refiere a la armonía con el mensaje bíblico establecido. También vemos una aceptación eclesiástica, uso continuo por la iglesia primitiva. Entonces, esta parte de la aceptación eclesiástica es bien importante porque en un momento de la historia de la iglesia podemos ver de que ya se habían establecido cartas que circulaban en lo que era la parte eclesiástica, y esas cartas que ya circulaban en cada una de las iglesias tenían que ver con los libros que hoy en día nosotros conocemos. Entonces, eso permitía de que se pudiera considerar como aceptado desde el punto de vista eclesiástico, porque las iglesias, vamos a hablarlo de esta manera, porque no era una sola iglesia, o las iglesias que estaban en las distintas regiones o en los distintos lugares tenían la misma enseñanza, que era la enseñanza de los apóstoles, tenían esa parte de la sucesión apostólica que hoy en día eso se transgiversa. Y es muy importante también realmente hablar de lo que implica esa sucesión apostólica. Entonces, como era una enseñanza que iba de iglesia en iglesia y que eso era un constante aprendizaje y que se hacía común, entonces había un criterio de aceptación eclesiástica porque ya las enseñanzas estaban en cada una de estas congregaciones. Entonces, eso era importante, es importante también tenerlo en cuenta. Pero fíjense que más allá de los criterios que ellos tenían como la autoridad apostólica, la consistencia doctrinal, la aceptación eclesiástica, sigue teniendo que ver un último criterio que es como la médula espinal de todo. Reconocimiento claro de la inspiración de Dios. Si eso no era inspirado por Dios, eso lo iban a descartar. Es como que les pongo un ejemplo que quizás no tenga que ver con el tema, pero muchas veces los jurados de trabajo de grado descartan un trabajo o descartan un trabajo, bien sea TCU, licenciatura, maestría, doctorado, pero los jurados lo descartan si no hay un enfoque claro de lo que el tesista quiere comunicar. Si el tesista no logra comunicar
el propósito por el cual está investigando y eso que está investigando no está relacionado en lo que él está mostrando en su escrito, obviamente va a salir reprobado y va a tener que volver a ver el semestre, que ese es otro tema. Pero lo mismo sucedía desde ese punto de vista de reconocimiento de un libro para que formara parte del canon, que tuviera la inspiración de Dios. Y eso en este módulo lo vamos a repetir en reiteradas oportunidades. Ese reconocimiento es importante. ¿Por qué? Porque es el conocimiento que lleva a Dios. Es lo que enseñamos hoy en día en nuestras iglesias. Entonces, es muy importante también, como le dije hace unos minutos atrás, que nos detengamos y nos reunamos y vamos a ver qué estamos haciendo nosotros desde todas las escuelas bíblicas dominicales que nosotros hacemos de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, hasta los sermones. ¿Qué estamos predicando nosotros? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué otros referentes, aparte de la palabra de Dios, utilizamos? ¿Por qué nos enfocamos en un determinado material discipular? Todo eso es bueno desde el sentido aplicativo de lo que nosotros hacemos, mi hermano. Porque la palabra del Señor es delicada. Nosotros tenemos que preservar la palabra del Señor. Nosotros no podemos agregarle ni quitarle una palabra porque también ahí hay una consecuencia para que le agregue y le quite. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claridad en estos temas. Incluso en la parte de los libros apócrifos, tenemos que verlos desde 3 puntos de vista o 3 variables. Número 1, el contexto histórico. Muchas veces eran leyendas y enseñanzas de la época intertestamentaria. Y podemos hacer el ejercicio, podemos ponernos a leer todos los libros apócrifos, vamos a darnos cuenta que esas leyendas y enseñanzas están insertadas en esa época intertestamentaria. ¿Por qué no fueron incluidos? Por desacuerdo en la doctrina y en la falta de autoridad apostólica. Aunque Judas pueda hacer mención en el caso de cuando nosotros profundizamos en ese versículo, como lo dijo el pastor, hay eruditos que se dedican a profundizar tanto ese tema que dicen que es controversial y sigue siendo controversial. Entonces, y no lo digo por el caso de pero muchos no fueron, casi no todos esos libros que conocemos como apócrifos no fueron incluidos por un tema de doctrina, una falta de autoridad. Aquí coloco yo un ejemplo, diferencias doctrinales, ejemplo, oración por los muertos, y fue no aceptado. Porque la palabra también habla en relación a ese asunto. Entonces, así como yo coloco aquí 3, que pueden ser más, pero yo coloqué 3, pueden haber otras razones de por qué esos libros no fueron aceptados dentro de ese canon bíblico. Entonces, siguiendo el orden de ideas, hermano, quiero también compartirles esta parte, que el canon bíblico también consideró la autoridad suprema. Esa autoridad suprema es que la palabra de Dios gobierna la vida y la fe cristiana. O sea, nosotros no, otro libro no puede sustituir lo que hace la palabra del Señor, porque la palabra es la fuente de autoridad en nuestra vida como cristianos. También hay una interpretación guiada del Espíritu Santo, nos ayuda a comprender la palabra del Señor. Y esto es la diferencia con otros libros. O sea, el Espíritu Santo, o como dice algunas versiones, el Consolador, nos ayuda a comprender la palabra del Señor. Usted puede leer otro libro y vamos a Don Quijote, que lo mencionaron como ejemplo. Y usted lee la palabra del Señor, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender las cosas que no entendemos de la palabra, porque hay cosas que aún yo no puedo entender. Hay cosas que aún no me quedan claras. Y ojalá y creo que en este diplomado vamos a tocar en uno de los módulos algunas cosas desde el punto de vista educativo que no están claras y que nosotros las enseñamos y a veces no sabemos cómo lo podemos enseñar. Entonces, es el Espíritu Santo quien nos orienta en esa comprensión de la palabra de Dios.
Incluso aquí mis hermanos están colocando, es un principio bautista. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica, eso es cierto. Es el único libro donde el autor está presente, eso es cierto también, y estará presente. El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, ya está fallecido. Si leemos los libros de Rómulo Gallego, las novelas y los aportes que dio incluso la educación aquí en Venezuela, ya está fallecido. Pero la palabra del Señor es el único autor que él está vivo. Entonces, es bueno recordar esto. Hay que tener cuidado con los cambios, peligro en añadir o quitar libros sagrados. O sea, tenemos que tener cuidado. Por eso es que es muy importante profundizar en la palabra del Señor. No podemos añadir, no podemos quitar. Es muy importante que nosotros tengamos un cuidado de lo que implica la palabra del Señor. Entonces, fíjense acá también que tenemos algunos referentes que incluso mis hermanos ya lo han citado, pero tenemos textos claves sobre lo que tiene que ver con la inspiración, que va en relación al tema del canon, que es 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que todas las escrituras fueron inspiradas por Dios. Tenemos 2 de Pedro 1 del 20 al 21, que la profecía no vino por voluntad humana, no es que los que escribieron se levantaron un día, ay, mira lo que escribí, y no. También tenemos que tener en cuenta lo que dice Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada, porque es la palabra de Dios. Las profecías no es por voluntad humana, todo eso vino de parte de Dios. Y no es como en algún momento un amigo muy querido, que yo lo quiero porque se crió desde digamos que el seno familiar, valga la redundancia, de mi familia. Un día me lo encontré después de tantos años y me dijo, me estoy congregando, pero un día me fui para la montaña y me perdí en la montaña y Dios allí me dio una profecía, y la profecía era de que él no me iba a desamparar, y me colocó 500 ángeles a mi alrededor. Y yo, wow, yo dije, hermano, cuando yo sea grande yo quiero ser como tú, porque yo me sentí como chiquito delante de él. Pero nosotros sabemos que bíblicamente que eso no es así. O sea, todo es inspirado por Dios. Y lamentablemente, tenemos una diversidad de hermanos a nivel nacional o mundial que quizás hoy en día no estén enseñando lo suficiente bien en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo primordial que hay que tener en cuenta es la palabra del Señor. No es que yo tenga 1000 estudios a nivel teológico, entonces yo voy a sacar una nueva teoría. No, es la palabra del Señor. Yo lo que sí puedo dar es algunas orientaciones o aportes, pero ya lo que está escrito, el Señor lo escribió. El año que viene, en el 2026, yo tengo aquí un nuevo libro. Creo que si yo hago eso, lo primero que van a hacer es comulgarme de la denominación bautista. Ni pudiera compartir con mis hermanos acá en este diplomado, pero todo es inspirado por Dios y tenemos que cuidar la palabra de Dios. Hebreos 4:12, que lo cita mi hermana Ada, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es espada también cortante. Así que si nosotros estamos enseñando mal o estamos haciendo algo indebido desde el punto de vista educativo, también la palabra nos va a exhortar, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo y nos redarguye. Entonces, tenemos que tener claridad también en ese tema, hermano. Y tengo por acá, quiero compartir esto con ustedes también, que ya se mencionó, pero es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la autoridad del Nuevo Testamento, cuando hablamos del canon, es muy importante también, hermano, no marcar posición, pero sí reconocer que durante la historia de lo que es la iglesia, se organizaron y dieron aportes en cuanto a los libros que ya estaban establecidos, no solamente un canon, sino que en el tiempo hubo varios canos que incluso Agustín de Hipona marcó posición en base a los libros que ya formaban parte de la palabra del Señor. Pero acá también en el año 367, el canon del Nuevo Testamento se fijó en el 367, y aquí los estudiosos de la palabra del Señor dicen, esta lista publicada por Atanasio
contienen los libros del Nuevo Testamento que eran reconocidos como inspirados por Dios. Como hemos visto, estos libros ya eran reconocidos, tales como muchos de ellos en el siglo II y el siglo III. Fíjense que después de la sucesión de los apóstoles, por decirlo así, se hacía común de que las cartas, los libros circulaban por las iglesias, y esto formó parte de uno de los criterios del canon. Luego más abajo dice, el canon del Nuevo Testamento no fue fijado por ningún concilio o iglesia, sino que fue formado por los libros aceptados por la iglesia cristiana en general. Claro, dentro de esto lo está diciendo dentro de un marco histórico. Entonces, vemos claramente de que una de las cosas que tenían en cuenta en cuanto al criterio de ser aceptado dentro del canon era de que tuvieran un contenido, obviamente, bíblico, obviamente inspirado por Dios, pero sobre todas las cosas de que la parte eclesiástica, de que eran reconocidos por las iglesias, porque ya las enseñanzas se estaban gestando dentro de las iglesias. Y hoy en día nosotros también seguimos esas enseñanzas. La famosa sucesión apostólica, pero la sucesión apostólica no tiene que ver con un asunto del papado. La sucesión apostólica va incluso relacionado a la parte de la educativa, de educación cristiana, porque nos apegamos también a lo que dice la palabra del Señor, pero también enseñamos lo que los apóstoles enseñaron. Y la pregunta es la siguiente: nosotros enseñamos lo que los apóstoles enseñaron, y viene otra pregunta, que entonces, ¿qué enseñaron los apóstoles? Entonces, todo un tema, hermano. Por eso que desde que inició el diplomado, les vengo comentando de que educación cristiana no solamente tiene que ver con un asunto de escuela dominical. La educación cristiana tenemos que verlo desde un punto de vista general, y esto es muy importante, hermano, porque imagínense todos los aportes desde la palabra del Señor que nosotros podemos hacer para que todos los programas educativos de nuestras iglesias puedan seguir perfeccionándose para la gloria del Señor. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y aquí, algunas consideraciones finales son las siguientes. Número 1, es un don de Dios. El canon es una regla es un regalo divino a la iglesia. Podemos decir de que el canon cumplió su propósito, y ese propósito lo cumplió porque ahora nosotros tenemos la palabra del Señor. Ahora nosotros no solamente tenemos una versión, tenemos muchísimas, y que ese es otro tema también. Pero tenemos hoy en día la palabra del Señor, ¿por medio de qué? Por medio de ese canon que tuvo una función bien particular, por medio también de otros hombres que fueron utilizados por Dios en ese ministerio que ejercían, que tenían, que desarrollaban en sus ciudades, sus localidades, donde también contribuyeron a reconocer, mira, estos son los libros, estos que están aquí, no, tienen que ser estos, porque estos cumplen con estos criterios. Entonces, hoy en día sigue teniendo relevancia ese canon bíblico. Es importante también, sí, porque tenemos que seguir estudiando y tenemos que obedecer la palabra, que es fundamental. Y esa palabra es fundamental en lo que nosotros estudiamos todos los días, porque todos los días la palabra nos exhorta, nos anima. Y es una invitación también para profundizar en el conocimiento de las Escrituras. Es una oportunidad para mejorar lo que nosotros ya hacemos. Es una oportunidad para reflexionar de lo que nosotros hacemos en el ministerio. Y como dijo una hermana que me gustó mucho su participación, ella comentó su frase que es como la leche espiritual, pero más allá de la leche espiritual, ella está tomando la iniciativa de prepararse porque quiere hacerlo de la mejor manera, no para los hombres, sino para el Señor. Entonces, imagínense, hermanos, todo lo que nosotros podemos hacer en nuestras iglesias para que todos nuestros programas educativos, sea con niños, sea con adolescentes, sea con jóvenes, adultos, nosotros podemos perfeccionarlo. Con ayuda de nuestros pastores, con ayuda de los líderes, con ayuda de los hermanos que se quieren involucrar en el servicio, pero tenemos que nosotros comenzar a reflexionar, y si en algún momento hemos enseñado algo que quizás sabemos que es erróneo, rectificar, y estoy seguro que vamos a avanzar porque Dios está con nosotros. Nosotros no estamos solos, Dios está con nosotros.
Dios nos ama, Dios sigue estando allí. Entonces, reflexionemos, si todo está bien, sigamos avanzando, orando, perseverando y enseñando. Entonces, a partir de este momento, hermanos, sí me gustaría saber qué les pareció esta segunda clase. Yo digo que segunda, puede ser la segunda y la tercera, pero ¿qué les pareció esta clase? No sé si quieren que lo dejemos por el chat o quieren comentarlo por aquí. Mi hermano Eduardo Flores quería decir algo. Bueno, hermano, excelente la clase de hoy, de verdad, muy nutritiva. Como comentaba hace un hermano ahorita en el chat, estamos cada día aprendiendo más de la palabra del Señor y sigamos allí firme y adelante, aprendiendo cada día más para impartir la palabra de Dios como Él quiere que lo hagamos. Muy bien, mi hermano. Juvenal. Bueno, realmente pienso que sí, la enseñanza había sido muy didáctica. Sin embargo, creo, a modo de consideración o sugerencia, siempre realizar el resumen de las ideas y el procesamiento de información para poder asentar una conclusión más concreta, ¿no? En cuanto a que, cómo fue esa evolución del canon que hoy en día tenemos, los procesos que están vinculados necesariamente al proceso histórico, incluso desde la Septuaginta hasta el día de hoy, que fue lo que aconteció en la Reforma con Martín Lutero, porque se rebelaron una cantidad de cristianos contra el problema del dominio papal y también las indulgencias, todos esos elementos. Y porque nosotros tenemos entonces, creemos más, lo tomamos como canon, el canon de la Iglesia protestante y no el católico. Entonces, todos esos elementos importantes como recalcarlo, porque ciertamente el canon fue un proceso gradual, un proceso en el cual se procesó toda esa información, toda esa información que viene de nuestro Señor Jesucristo y también los apóstoles, pero que la tergiversación, los problemas incluso de mala interpretación doctrinal han llevado incluso a una serie de conclusiones en cuanto a canon que ha confundido mucho en la historia al cristianismo, pero que es justamente como Dios a través del Espíritu Santo nos ha revelado que no es justamente como algunos han pensado, sino como Él lo ha dicho, y el canon que hoy en día aceptamos que es producto de un proceso gradual, realmente tiene que asentarnos en nuestra fe y en nuestra doctrina, porque realmente nosotros hablamos que tenemos 66 libros y la Iglesia Católica dice que tiene 73. Entonces, esos elementos propios del resumen al final, para poder asentar bien y concretar mejor esa información, de la manera que lo que vayamos a enseñar en nuestras congregaciones, y más aún en nuestra denominación cristiana bautista, sea lo más fiel, lo más veraz y lo que esté más adaptado a lo que realmente Dios reveló en su palabra, producto de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, también de los apóstoles, los discípulos y toda esa gran cantidad de hombres que ha usado Dios en esta era cristiana después de Jesucristo. Entonces eso es importante. Y lo otro que quería preguntarle, profesor, estas presentaciones van a estar por fin en la biblioteca digital y nos van a llegar a nosotros. Ya va, tenía el micrófono apagado. Sí, eso va a estar en la biblioteca, pero yo también voy a tomar el espacio para compartírsela por el grupo de WhatsApp. No tengo problema de colocarlo en la biblioteca virtual y de pasársela por el grupo de WhatsApp. Así que mañana van a tener las presentaciones, tanto la de la semana pasada como esta, por el WhatsApp. Bien, mi hermana Yané. Bueno, hermano, que Dios siga bendiciéndole, porque este tema, sobre todo, bueno, es la segunda clase para mí, pero este tema es algo que nosotros pues tenemos que prestarle mucha atención, porque ahorita el mismo Señor nos dijo, ¿verdad?, que nosotros debemos prepararnos para presentar defensa ante cualquiera que lo demande, ante cualquiera que lo pida. Y entonces me estoy dando cuenta que hay ahorita una gran preparación por parte de la religión católica. Están saliendo muchos apologéticos, los que están defendiendo precisamente el canon, su Biblia, y hacen alusión a estos libros apócrifos. Y entonces nosotros, aunque presentamos el mensaje como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en Cristo Jesús, pero son temas que no podemos ignorar, en los que tenemos también que prepararnos
porque los tiempos están cada vez más malos y hay muchos falsos profetas, muchos que están distorsionando la palabra del Señor, y hasta que Cristo no venga por nosotros no debemos dejar nunca de estudiar su palabra, ni aprender, ni memorizar la palabra de Dios para ser más efectivos en el momento de alcanzar por lo menos a uno más para Cristo. Amén, mi hermana. Y en cuanto a esa parte católica o el canon católico, también incluso a la Biblia que ellos tienen, eso tiene una argumentación. En su momento, en lo que es la historia del cristianismo, también hubo obispo, y cuando hablo del obispo no tiene que ver con la práctica católica del obispado, sino hubo un obispo en ese tiempo histórico llamado Juan de Damasco, que le dio instrucciones a Jerónimo para que comenzara también a traducir a la lengua vulgar la palabra del Señor. Entonces, esa traducción de la Vulgata latina es sí, de llevarla a la Vulgata latina y luego de la Vulgata latina llevarla al castellano, es la traducción que ellos tienen dentro de la Iglesia Católica. Pero fue Juan de Damasco, Jerónimo, que hicieron también sus aportes a la lengua vulgar, solamente que nosotros reconocemos de que hoy en día a ellos los veneran, los tienen como unos santos, y por lo menos a Jerónimo lo tiene como San Jerónimo. Pero cuando uno va a la historia, cuando uno va incluso a leer los aportes que ellos hicieron en el ámbito teológico, tenemos argumentos para darles razones a ellos a nivel de la apologética, de que reflexionen acerca de su práctica. Incluso no solamente para los católicos, también a los musulmanes también nosotros podemos darles argumentos de que están equivocados y que hay un único Dios, y ese Dios es el que nosotros conocemos, la palabra del Señor. Entonces es muy importante también eso. Mi hermana Sausan, me corrí si lo pronuncié mal o... Sausan, efectivamente, está bien pronunciado. Hermano, yo tengo una pregunta referente a la evaluación del ForoChat. Yo entendí por lo que está escrito allí que hay que esperar que formulen 3 preguntas más para hacer las otras 3 participaciones, pero correcto. No sé si fue que yo entendí mal y hay que ir haciendo las participaciones en función de lo que digan los demás como un debate, o hay que esperar las preguntas. No, bueno, ya ustedes contestaron una primera pregunta donde incluso surgió un debate allí, un debate santo, como lo llamo yo, a nivel de la redacción y la escritura, y está muy bien. Ahora voy a colocar la otra pregunta, pero esa otra pregunta no la voy a colocar donde ya han participado lo suficiente. Yo sé que hay algunos hermanos que faltan. Esa pregunta la voy a colocar en otras pestañas dentro de ese mismo apartado, para que no nos confundamos. Entonces, cuando yo les voy a comentar por el grupo de WhatsApp, sé que algunos no están y tengo que agregarlo, que ya está la segunda pregunta, y le voy a tomar un capture para que ustedes puedan ver a dónde está ubicada en el campo virtual. Ok, entonces sí tengo que esperar las otras 3 preguntas. Sí, mañana, dentro de un rato se publica la segunda pregunta, y el sábado se estará habilitando el primer cuestionario, que va en relación a lo que hemos visto de inspiración, revelación y el canon bíblico. Y entonces las otras 2 participaciones restantes, ¿cómo serían? No, el foro sigue abierto igual. Ok. No importa que nos pase. Mi hermano José. ¿Quiere decir algo, mi hermano José? Mi hermana Eva, mientras mi hermano José enciende el micrófono, un saludo a mi hermana Eva en Ciudad Bolívar, la ciudad de la Zapuara. Adelante, mi hermana Eva. Buenas noches, Dios les bendiga. Es un gusto saludarles a todos. Bueno, hermanos, más que quiero dar un aporte de experiencia y darle gracias al Señor por esta clase. Esta clase me llevó a mi tiempo cuando entré a primer año de ciclo básico. Lo hice en una escuela católica. Me inscribieron en una escuela católica, pero yo fui criada en el Evangelio.
Y desde los 9 años, ¿sabes? En la Iglesia Bautista tenemos las Niñas en Acción. Y allí, dentro de esa organización, yo aprendí acerca de los libros de la Biblia, y la hermana, que era nuestra consejera, no solo nos enseñó los libros de la Biblia, sino que nos habló también del canon a un lenguaje entendible para nosotras de esa edad, 9, 10 años. Nos habló de la importancia del canon, de la estructura de los libros, nos habló también de que ese era el auténtico, porque eran los 66 libros inspirados por Dios. Resulta que en la escuela católica, en el liceo católico, en la primera clase de religión, el profesor, que nosotros teníamos que decirle hermano, que eso era algo que a mí me chocaba mucho porque eran católicos y hermanos eran solamente los de la iglesia donde yo asistía. El hermano el profesor comenzó a hablar sobre el libro de sabiduría, y entonces hizo referencia a que la Biblia, la verdadera Biblia, tenía 73 libros. Y yo me levanté a refutarle lo que él estaba diciendo. Decirle que la Biblia verdadera, escrita por Dios, solo tenía 66 libros, que eso era absoluto, que el canon bíblico se cerró y que ya no dio oportunidad. En mi lenguaje de 11 años, 11 para 12 años que estaba estudiando yo primer año, yo le dije esas palabras, hasta el punto de que me citaron el representante para decirle que mis intervenciones no podían ser de ese tipo en la clase. Y bueno, yo me acordaba ahora en este momento que estábamos en la clase, porque me llevó a la responsabilidad que tanto estamos enseñando nosotros a nuestros niños, a nuestros adolescentes también, porque aquí hemos participado o hemos escuchado las participaciones excelentísimas de los hermanos, y qué tan defensores también están nuestros niños, nuestros adolescentes en las iglesias, para poder, tal cual como lo estamos haciendo nosotros hoy, poder defender con veracidad y con autenticidad la palabra de Dios. Entonces, bueno, este diplomado y esta clase específicamente, recordando mi experiencia, me lleva también a comprometerme con el Señor, a yo poder enseñar a los niños de la iglesia, a los adolescentes de la iglesia, y que ellos también puedan ser unos defensores auténticos de la palabra de Dios, pero así en su originalidad, desde allá, desde el canon, desde esos libros escritos, y por qué fueron escritos y por qué son esos específicamente los que aparecen. Entonces, bueno, esa era mi intervención, hermano. Gracias, mi hermana Eva. Por poco se salvó que la expulsaran en ese testimonio. Ah, sí. Interesante su testimonio, porque también nos habla a nosotros en cuanto a su vivencia y cómo Dios fue tratando también con ustedes desde pequeña. Mi hermana, y me corrijo, perdón, mi hermano Gabriel Morán, tiene levantada la mano. Amén, pastor. Brevemente, con respecto a las participaciones en el debate, ¿son 4 por cada pregunta o son de forma general? Corríjame allí, que ahorita no tiene el campo virtual. Yo había comentado 3 o 4 participaciones. 4, pastor. 4 participaciones. Ok, perfecto. Esas 4 participaciones van a ser por cada pregunta contestada. Entonces, al finalizar esta clase, más aproximadamente a las 9:30 de la noche, estaré publicando la segunda pregunta y ahí ustedes contestan. Luego el sábado yo sé que se va a habilitar el cuestionario, pero voy a colocar la otra pregunta, y el lunes coloco la otra pregunta. No importa en cuanto al tema de la fecha, yo voy extendiendo la fecha en el campo virtual. En nuestra planificación todavía tenemos semana por estudiar en este módulo, así que no se preocupen en ese sentido. Si tenemos que alargar un poquito más en cuanto a la planificación, la alargamos, pero sí vamos a cumplir con la planificación que nosotros tenemos prevista para este primer módulo. ¿Vamos bien? Bueno, mis hermanos, esta clase quedó grabada. Como estamos utilizando el Google Meet de nuestro hermano que también forma parte del seminario, una vez que se descargue, esta grabación va a estar alojado en la nube. Luego que él pueda
compartirme ese video, yo la voy a subir a YouTube y luego estaré compartiendo el enlace para que lo tengan en cuenta por si también algún hermano que está participando en el diplomado les comenta. De todas maneras, yo voy a hacer la mención por el grupo en unos minutos para que todos manejen el mismo lenguaje. Mi hermana Eva, en cuanto a las intervenciones, son 4 intervenciones por cada pregunta general que yo voy a ir colocando. Entonces, eso por allí. Hermanos, que el Señor nos siga ayudando, que el Señor nos siga dando fortaleza. Estoy agradecido por la vida de cada uno de mis hermanos que están participando y vamos a seguir mejorando para la gloria del Señor. Y todo lo que nosotros hagamos se va para la gloria de Dios. Dios siga bendiciendo su ministerio. Tenemos acá algunos pastores, algunos misioneros, tenemos también algunos que están involucrados directamente con el tema de la enseñanza, aunque los pastores también estamos involucrados con la enseñanza y con todos los ministerios, queramos o no, pero que Dios nos siga instruyendo en su sabiduría, en su palabra, para nosotros ser siervos para su gloria y para su honor. Y cuando tengamos que compartir el mensaje con cualquier persona, independientemente de la edad, bueno, Dios nos va a dar estrategias más las que estamos aprendiendo acá para nosotros seguir llevando su mensaje. Hermano, Dios les bendiga, los quiero mucho en el Señor y sigamos creciendo los unos a nosotros. Sigamos orando también los unos por los otros, llevando las cargas los unos a los otros. Un fuerte abrazo, gracias por esta clase, gracias a ustedes y sigamos creciendo. Amén, chao. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén, hermano, Dios te bendiga. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones. Jesús, mi hermano, Dios te bendiga. Bendiciones, mi hermano, seguimos en contacto. Amén, amén. Gloria a Dios. Estuve esperado para poner en funcionamiento el micrófono, mi hermano. Gloria a Dios. Ah, qué bueno, qué bueno. En las próximas clases tienes ese micrófono allí para que participe. Amén, amén. Bueno, hermano, Dios te guarde y te bendiga. Dios te guarde y te bendiga, siervo. Estamos en contacto. Amén, amén, buenal. Saludos a los hermanos de Portuguesa. Así será, así será. Sharon, todo.